Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Norma Piña cayó redondita en la trampa del presidente López Obrador. Finalmente la Corte, como se esperaba, respondió a esta carta que envió la Secretaría de Gobernación cuestionándole sobre sus salarios y lo hizo pues defendiendo sus ingresos, los ingresos que tienen por encima del presidente López Obrador, haciendo una referencia sobre la necesidad, también dicen, de reformar la ley. Ahora, con esto, los diputados y senadores ya tienen el camino definido por la propia Corte para ya terminar con todo esto. Y ojo, no se necesita una reforma constitucional. En segundo lugar, también con esto, ya el gobierno federal, pero sobre todo la Cámara de Diputados, tiene los elementos necesarios para ya avanzar en la discusión del presupuesto y con esto sacar el tijeretazo para que de esta manera los ministros y los funcionarios del Poder Judicial, por la buena o por la mala, se vayan ajustando a la Constitución. De esto vamos a platicar el día de hoy. Este plan, esta estrategia que Norma Piña no veía venir y simple y sencillamente se metió solita en esta trampa. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo este escenario y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con lo que respondió la Suprema Corte el día de ayer. Poco después del mediodía, ya por la tarde, la Corte da a conocer la carta, la respuesta a la Secretaría de Gobernación, señalando que de entrada la Secretaría de Gobernación no tiene la facultad para hacer estas peticiones de información a otro poder autónomo, como en ese caso del Poder Judicial de la Federación. Curiosamente, ellos sí, los jueces se dan estas atribuciones, pero no se lo permiten al Poder Ejecutivo, señalando que de entrada los ministros no pueden reducirse por actos de otros poderes, porque así se establece en la Constitución. Dice, y efectivamente hay un artículo que establece que los ministros no podrán reducir sus ingresos, sus salarios, mientras dure su encargo. Allí está tal cual el texto en la Constitución. Sí, ese es un candado. Pero también cuando se quiere se puede, porque incluso ellos mismos en esta carta que envían y donde hacen referencia a este artículo, presumen que se bajaron su sueldo. En 2019, dicen ellos, se bajaron su sueldo en un 25%, a pesar de lo que dice el artículo de la Constitución. Entonces, cuando se quiere se puede. El tema es simple y sencillamente que ya no quieren. Y entonces los ministros en su carta pues responden esto, se ponen a presumir que ellos el 20 de mayo del 2019 también se invalidó el tope salarial establecido en la Ley Federal de Remuneraciones con base en el salario del presidente, debido a que las remuneraciones de los servidores públicos están conformadas también por prestaciones en especie que se otorgan con base a la naturaleza que cargo que ocupan. Es decir, que no solo hay que hablar, dicen, del salario, dicen los ministros, sino también hay que hablar de todo esto que reciben de manera pues adicional, todos los gastos que se hacen para el ejercicio de su cargo público, bueno, también incluso para el beneficio de ellos mismos. Incluso en su carta, y esta es la carta que ellos entregan firmada por el secretario general de Acuerdos de la Corte, bueno, ellos establecen, dicen, por ejemplo, estos gastos incluyen todas las prestaciones en especie propias del cargo como alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, entre otros. Todo esto que se ha gastado por parte del gobierno o de las instituciones públicas, todo esto entra en remuneraciones. Y entonces empiezan a decir, es que el presidente pues no nos ha dicho cuánto gana y entonces el presidente pues muy probablemente gana más que los ministros. Por eso es que nosotros no estamos violando la Constitución. Al contrario, respetamos la Carta Magna y por eso dicen no nos vamos a bajar el ingreso. Ya no los bajamos, ya no nos pidan más, ya nos sacrificamos por el pueblo de México. Bueno, ese es el argumento en el Poder Judicial de la Federación. Ahora viene la respuesta también contundente del presidente y sobre todo en donde se empieza a ver cuál es la estrategia que se da ya en el gobierno federal y en el poder legislativo. El presidente López Obrador calificó como esta explicación de las remuneraciones como una explicación leguleya, así lo señaló, señalando que está muy claro el artículo 127 de la Constitución que están violando los ministros de la Corte. El artículo 127 es que justamente establece
que las remuneraciones de los funcionarios de todos los niveles, ya de todas las instancias del gobierno, no pueden ser superiores a las del presidente. Y en caso en específico de algunos trabajos especializados y excepciones que están en la misma ley, estos no pueden exceder el 50% más de lo que gana el presidente López Obrador. Pueden ganar pues hasta el 150% y nada más. Y eso es lo que dice la Constitución. Es un artículo bastante pequeño y bastante claro de entender. No pueden ganar más que el presidente. Es lo que dice el presidente López Obrador. Y responde también a este asunto de las remuneraciones. Porque con esto es con lo que están jugando los ministros de la Corte. Con este concepto que no está definido y que empiezan a decir, es que tú nos criticas porque ganamos mucho. Pues, ¿qué crees, presidente? Tú ganas más. Sí, ese es el argumento, por eso no se lo están bajando, porque supuestamente el presidente está ganando más, a lo cual también tuvieron una respuesta del presidente López Obrador, porque empiezan a decir, presidente, tú tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, los vehículos que utilizas. A nosotros nos dices que estamos gastando en estos vehículos, pero mira todo lo que utilizas tú para desplazarte. A lo que respondió el presidente, no, a ver, espérese tantito, porque yo no gasto lo mismo que ustedes gastan con estos privilegios. Esto fue lo que señaló. Respondieron que usted pues tiene pues algunos gastos además de sí, los viáticos por mi trabajo, nada más, solamente eso, o sea, los boletos de avión y los gastos que tengo. Bueno, pero yo he visto cuando sale a practicar deporte que lo acompañan no un Jetta, sino otro, pues a ellos cuánto los acompañan. O sea, dice ahí, por ejemplo, un vehículo blindado cada 2 años. Yo ya voy a cumplir 5 años. Y no he cambiado de vehículo y la camioneta no está blindada y el Jetta tampoco. O sea, cree León que todos son de su condición o que todos somos peludos. Entonces, no es lo mismo. Nada más el sueldo para que se compare. Cuando yo llegué a la presidencia, se ejercían en la presidencia de la República 3,600 millones de pesos. En el último año del licenciado Peña Nieto. Búsquenlo, ahí en El Sol, para que mañana den la información. Y el año pasado, de 3,600, solo ejercimos 580 millones. ¿Qué tiene que ver con los 20,000 millones que tienen guardados en el Poder Judicial? Fue lo que señaló el presidente López Obrador. El León cree que todos son de su condición. Ese es el mensaje que les envía a los ministros porque andan en este plan. En esta estrategia tratando de confundir que el presidente gana más que ellos, que los ministros. Hoy el presidente Obrador también recordó lo que había denunciado ya hace algunas semanas, cuando menos 40 privilegios que tienen los ministros de la Corte que no pasan ni se acercan, vaya, a lo que se da en la presidencia de la República. Por ejemplo, los beneficios para comer en restaurantes de lujo por 723,000 pesos al año. Un comedor especial además en la Suprema Corte, o sea, les dan para comer fuera en restaurantes y además tienen un comedor para que puedan comer ahí en la Corte. O sea, entonces tienen por los dos lados 5 millones para contratar personal, incluyendo trabajadores domésticos, 2 vehículos blindados que reciben o se renuevan cada 2 años, que es a lo que se refería el presidente. Yo tengo 5 años con ellos y ni siquiera están blindados. Por citar un ejemplo muy en lo particular. Pago por riesgo por más de 640,000 al año. Apoyo para gasolina por 22,000 pesos. Apoyo ilimitado en peajes. Seguros para autos y casa habitación. Atención especial en restaurantes, trámites de visas, licencias y demás. Atención personalizada en el aeropuerto, viáticos para vuelos, hospedajes, comidas en viajes oficiales en México como en el extranjero. Vamos a suponer que ahí sí
pues gasta el presidente también, que es lo que dice, gasta en sus viáticos, los ministros también pues gastan en sus viáticos. Sin embargo, bueno, 2 periodos vacacionales al año de 15 días cada uno, es decir, tienen un mes de vacaciones, 6 teléfonos celulares, 3 iPads con internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras para su domicilio. Además, también pueden instalar videovigilancia para sus casas, seguro de gastos médicos, ¿no? 188,000 pesos al año para medicamentos, seguro de vida institucional, apoyo para lentes, pensión vitalicia, liquidación además con seguro de separación individualizado, cerca de los 20 millones de pesos. Se le permite además quedarse los vehículos que tuvieron asignados, se les pagan 2 personas de apoyo para estar en sus servicios de jubilación, etcétera, 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 además de los fideicomisos que actualmente están en 21,000 millones de pesos. En estos meses de Norma Piña, estos fideicomisos se han elevado prácticamente en 500 millones de pesos, que esa es la información que también se viene dando a conocer. Entonces, todos estos privilegios que tienen los ministros, pues sí están muy por encima de lo que recibe el presidente López Obrador, pero no se los quieren quitar. Sin embargo, aquí es donde viene la parte interesante. ¿Cuál es la estrategia para reducirle estos privilegios a los ministros? Bueno, buena parte de estos privilegios también están patrocinados por los fideicomisos. Y con estos guardaditos también se sirven con la cuchara grande. Entonces la intención es deshacerse de los fideicomisos y también quitarle estos privilegios. ¿Cómo se puede hacer esto? Cortando el presupuesto. Si ya no hay tanto dinero para hacer un guardadito, pues ya no podrán hacer el guardadito y ya no podrán gastar tanto en estos lujos. Y ojo, estos sí se les pueden quitar porque no son sus salarios, son las remuneraciones que están recibiendo. Y esto entonces tiene que ver con el poder legislativo. Ahora, en el Poder Legislativo también se ha dado una estrategia para acercarse y negociar con el Poder Judicial de la Federación. Esto encabezado por Ignacio Mier. Incluso también Ignacio Mier, en aras también de avanzar en el proyecto de la 4T, organizó una especie de conversatorio. Se les dijo que son reuniones de debates para avanzar en la propuesta de la reforma al Poder Judicial y en la designación de los ministros. Ahora, ya terminaron esto y tienen los resultados. Ignacio Mier lo que quiere es que vayan los ministros y vaya Norma Piña a que se le presenten los resultados y de manera conjunta se trabaje en esta reforma. Ahora, Norma Piña, en su frustración total y con la situación que está viviendo, ha cerrado todas las puertas. Incluso también en el caso particular de Ignacio Mier, que estuvo el lunes de la semana pasada allá visitando a Norma Piña y que apenas se dignó a hablar con él. Pues ya le avisaron que Norma Piña no va a ir de manera formal e institucional. Ya le dijeron, no va a ir al Poder Legislativo. Norma Piña no va a estar con ustedes, miserables diputados, que nos vienen presionando y nos vienen criticando desde hace tiempo. A título personal se informó que Piña no irá, aunque no se descarta que algunos otros ministros puedan asistir, porque la invitación fue a todos los ministros. Eventualmente Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz se espera puedan ir a la reunión con los diputados. Dice que la mayoría de los integrantes del Pleno se sienten agraviados por los constantes embates desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, por lo que el rompimiento con los otros 2 poderes de la Unión es casi total, salvo por los canales estrictamente institucionales, como este de responder la carta que envió la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, esta actitud de Norma Piña está causando preocupación al interior del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque saben muy bien que pueden decir ellos lo que quieran, que pueden ellos tomar las decisiones que han tomado en estos últimos meses, pero que a final de cuentas la facultad de definir el presupuesto es el del Poder Legislativo. Son ellos, son los diputados los que pueden decidir cuánta lana se le va a destinar al Poder Judicial de la Federación. Y por eso también lo que se reporta es que dentro de la Judicatura y de la misma Corte hay quienes no están de acuerdo con las posturas tan rígidas de la ministra presidenta, puesto que consideran que pueden ser contraproducentes. ¿Por qué? Porque ahora este mecanismo o esta manera de negociar y de dialogar que Norma Piña está rompiendo, pues ya no la van a poder utilizar más adelante cuando salgan los diputados y digan, tú tienes 78,000 millones de pesos, pero de estos 78,000 te están sobrando 1,000 millones o más.
y estás metiendo los fideicomisos, te los vamos a recortar. Oye, los privilegios que tienes, que estás recibiendo, pues es porque tienes mucho dinero, vamos a recortarlo. Y entonces, cuando se vengan los tijeretazos, lo que les preocupa en el Consejo de la Judicatura es, ¿a quién le vamos a ir a preguntar? ¿Con quién vamos a ir a negociar? Si Norma Piña ya le cerró la puerta a los diputados, ya le cerró la puerta a Ignacio Mier. Ahora, ¿quién se va a ir arrastrando para pedirle piedad a la Cuarta Transformación y que no les recorten el presupuesto? Entonces, en este escenario está cayendo el Poder Judicial y con estos antecedentes ahora también lo que se va a buscar es una reforma para que ya se establezca este asunto de las remuneraciones. Y ojo, esta ley es secundaria. No se necesita a la oposición. Y con lo del presupuesto y con la reforma se pueden dar pasos importantes para que por fin los ministros cumplan esta disposición de la Constitución y ganen menos que el presidente López Obrador. Porque ahorita se aprovechan de estas lagunas. Ellos de por sí las leyes de la Constitución las manipulan a su conveniencia, como ya vimos y ya sabemos bien. Ahora imagínense en donde las leyes tengan estas lagunas. Pues sí, con más razón, pues las manipulan a su conveniencia hasta que ya se les va a acabar. Eso es lo que esperamos en el Poder Legislativo y vamos a ver cómo reaccionan los ministros de la Corte. A ver si no se empiezan a amparar entre ellos mismos, como también lo hicieron en otros casos, como en el INE, porque ojo, también existe esta posibilidad. Así que este asunto, este encontronazo será de pronósticos reservados, pero lo importante es que el presidente y el legislativo ya están moviéndose en una dirección, que es justamente quitarle este exceso de dinero que tienen en el Poder Judicial de la Federación. Bien amigos, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima con mucha más información.